Contexto Digital. Y recibimos a Luis Fernando Gallardo para hablar de temas digitales. Luis Fernando, bienvenido. Diana, Marcela, Juan, muy buenos días. Pues hoy vamos a platicar acerca de los avances de la tecnología dentro del área de la medicina, que ha tenido unas novedades en estos últimos meses que suenan muy interesantes y que realmente podrían cambiar la forma de concebir el tema de salud. El primero de ellos nace en el tema de cómo se propaga ahora cómo es ahora la propagación de las pandemias, en el sentido de que en la Edad Media, en el siglo XIV, en el siglo XV, por ejemplo, la peste bubónica o la fiebre negra tenía un alcance de velocidad de 2 kilómetros por día. Básicamente era lo que más avanzaba cualquier tipo de enfermedad. Y traspolándolo a la tecnología, vemos que, por ejemplo, el video del Gangnam Style en tan solo 6 meses alcanza un nuevo récord único de reproducciones de 1,000 millones en el mundo. Entonces quieren identificar cuál es ese patrón de propagación en este caso, y la Universidad de Bulgaria empiezan a tratar de identificar esto y llegan a la conclusión de que sigue exactamente el mismo patrón de infección de la parte física y humana con la parte digital. A pesar de que los medios de comunicación hoy son globales, no todo mundo se entera o se entendería que por solo estar interconectados todo se acabaría o todo se contaminaría de un día para otro, pero no es así. Es simplemente que las personas que tienen intereses en ciertos contenidos o en ciertas conexiones humanas son las que van propagando esto. Y a partir de esa idea surge una empresa que lanza una máquina que teletransporta virus a partir de un código digital. ¿Qué significa esto? Esta empresa, que se llama Venter, crea la primera máquina, ya se dio ahora sí ya por concluido, y que están ya pensando en la fabricación, en la cual modifican o crean a partir de una cadena de ADN un virus y lo teletransportan hacia otro lado. Es decir, haz de cuenta que aquí tienes tú la cadena del virus de la gripa común, pero tienes una máquina en España o una máquina en Australia, y desde aquí la mandan vía internet esos comandos o esas instrucciones digitales, y se empieza a fabricar esa cadena de ADN en el otro extremo. Esto está pensado en el tema de la generación de vida en otros planetas, pero que de alguna manera empiezan a compartirse entre estas comunidades médicas. Imagínate que tú dices, aquí nació el H1N1, no sé, ¿sí? Bueno, tenemos el virus, tenemos la enfermedad, pero ¿cómo generamos la vacuna y cómo la entregamos? Esta máquina lo que hace es generar esa vacuna en un punto remoto, ¿sí? Pero también se abren, como las impresoras en 3D, que con solo tener el modelo, generas el modelo de este lado, ¿no? Aquí estás hablando de modelos de ADN, en la cual convierten estas cadenas digitales biológicas en cualquier tipo de virus o de cualquier tipo de bacteria, incluso de vacunas. Se está pensando en que, por ejemplo, tú estás en tu casa, te enfermaste de gripa o te enfermaste de fiebre, y con simplemente agarrar tu celular, la maquinita que tienes ahí te genera en ese momento la vacuna para que tú te la apliques. Es decir, físicamente. O sea, es físicamente la máquina genera la cadena biológica, esa cadena de ADN de cualquier laboratorio. A partir de tener los componentes. Es una maquinita ahorita grande, o sea, es del tamaño de, no sé, de 1,5 metros, en la cual tiene todas las diferentes maquinarias biológicas, como para que ahí cree ese cultivo o esa vacuna, cae en un dispositivo y ya tienes como en una charolita y tienes tu nuevo virus, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre eso y la generación actual de vacunas? Que en las generaciones actuales ahorita hay la interacción directa del ser humano, es decir, el humano es el que genéticamente modifica manualmente modifica la cadena genética, ¿sí? Y ahora se hace de manera remota, ellos le llaman teletransportación de virus. Esto suena muy futurista, pero Amazon acaba de anunciar que para el próximo año se va a meter de lleno al tema de salud. Provee un montón de servicios, cómputo en la nube, libros, venta de artículos, etcétera, pero acaba de anunciar que se va a meter de lleno a brindar servicios de salud. Es decir,
él es uno de los patrocinadores a estas máquinas, donde tú vas a poder meterte a Amazon y comprar la salud, literalmente, y que a través de estos servicios te los provean. Es que imagínate tú, yo no creo que esté muy lejos el día en el que tú te levantes y tú te conectes a una computadora y la computadora te escanee y te diga cómo amaneciste ese día. En función, ¿no? Por ejemplo, o sea, en un solo aparato. O sea, que te diga cómo amaneciste en función de tu glucosa, doméstico, no que vayas a un sanatorio, doméstico. ¿Qué niveles tienes de hipertensión? Ya existe, ¿no? Hay dispositivos, pero para cada cosa. Hay dispositivos desagregados. Tienes un glucómetro que te pinchas y te dice cuánto andas de tu glucosa. Tienes un aparatito súper sencillo que te dice cuánto tienes de tensión arterial. Pero en uno solo, que un solo aparato te escanee ese día y te diga, ojo, cuidado, está tu nivel de ácido úrico muy alto, ojo, cuidado, tienes que ir con el médico porque traes tu bioquímica alterada en función de esto o de esto otro. A mí me parece que esto no está muy lejano. Y que la inteligencia artificial está jugando este cambio radical, porque ahí te está diciendo lo que tú tienes, pero no te está diciendo lo que puedes tener en unas horas más. Entonces, la inteligencia artificial juega esta parte. Hablando de la parte de la psiquiatría, es donde ya empezaron a meter la realidad virtual, el Big Data y la inteligencia artificial para poder determinar las patologías psiquiátricas, por ejemplo, el síndrome déjenme decirles, bueno, es un trastorno de límite de personalidad, en la cual este trastorno lo diagnostica un psiquiatra, pero ahora están poniéndoles a la mayoría de los pacientes estos lentes virtuales con escenarios muy completos, muy concretos, donde, por ejemplo, hay son 3 avatars, donde están jugando con una pelota. Entonces, los avatars ya tienen programado cierto comportamiento, en el cual te dan la pelota y luego no te la dan. Cuando no te la dan, tú te sientes rechazado, y luego cuando te la dan, te vuelves a sentir rechazado porque te la están dando, porque sienten lástima por ti. Y eso hay un escaneo emocional, exactamente, de las reacciones emocionales, de las reacciones del paciente, claro, o de la persona que se está atendiendo, y ahí es donde empiezas con esta inteligencia artificial a analizar esas emociones o esos cambios que tú tienes, y le da el diagnóstico al doctor. De otra manera tendrías que estar tú en el campo tratando de ver cómo ese paciente se comporta o qué grado de patología tiene o de enfermedad tiene, y a partir de la inteligencia artificial que te va leyendo esas emociones, esos cambios, esos rangos en los cuales tú te sientes de todos modos excluido, aún y cuando estás dentro de un grupo, igual estás participando y se están riendo, pero tú crees que se están riendo de ti, pero no se están riendo de ti, y esos pequeños rasgos son a veces muy complejos de detectar por los psiquiatras. Ahora la realidad virtual está permitiendo esto, que de manera masiva, a través de los VR de Samsung, empiecen a correr estos programitas, y esos programas lanzan los datos para que sean analizados por la inteligencia artificial, y luego le otorgan al psiquiatra por donde más o menos va el dato, pero está teniendo ya una... Acabo de ver una aplicación, pero es solo para los smartwatch, porque además creo que tiene smartwatch en particular que tienen el sensor a tu piel, que va identificando tus cambios de humor, tus cambios como de estabilidad emocional a lo largo del día, en función de tu pulsación, de tu temperatura, de la rigidez de tu piel, no sé, y te va sugiriendo desde música, espacios, meditaciones guiadas, ingesta calórica, en función de cómo va detectando que te vas sintiendo. Y eso veía, porque además se comercializa ya en muchos países, en los lugares donde hay la posibilidad de conectarlo al Internet de las cosas, además se relaciona con que si ve que estás, no sé, con cierto nivel de tensión, y entonces está conectado con todos los gadgets de tu oficina, administra la luz, la temperatura, los olores, la música. O sea, creo que finalmente esto ya existe, pues, o sea, ya lo estamos entrando en esta etapa, y los dispositivos, como les mencionaba, para el 2020 se espera que haya 50
millones de objetos conectados solamente en México. Solamente en México. Ahora, pero déjame hacerte una pregunta. Justo ayer estaba leyendo algo sobre esto, y es el desarrollo tecnológico de este asunto del Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Está avanzando a unos pasos exponenciales, pero también está saliendo comercialmente muy lento por temas de regulación. Exacto. Es decir, todo esto, la posibilidad de que un avatar te evalúe psiquiátricamente, es un tema que no está regulado, y por lo menos en Estados Unidos ya pusieron la barrera. Creo que híjole, me cuesta mucho trabajo, pero lo que hasta hace unos meses era una máxima, parece que empieza a perder vigencia. De la regulación siempre va por detrás de la innovación. Creo que por lo menos en Estados Unidos ya pusieron una barrera. A ver, no, o sea, te esperas, el invento está ahí guardado, primero lo evaluamos, generamos la regulación al respecto, y luego vemos si puede salir, ¿no? Pienso en el tema de los drones comerciales, que ya todo el mundo hablaba de que ibas a poder pedir una pizza y te la van a llevar por dron. Sí, hasta que la Federación Americana de Aviación dijo, espérenme, porque hay que evaluar si pueden o no pueden volar, y a qué altura pueden volar, y quién va a controlar el tráfico aéreo de los drones, ¿no? Mira, el otro ejemplo es el piloto automático de los autos, el de los coches. El Tesla, que ha sido el que tiene el liderado este esquema, va detrás Uber, va detrás Google, pero no es un tema tecnológico, es un tema de regulación. Dice, no, es que no es tan seguro tecnológicamente el automanejo. No, sí lo es. Lo que pasa es que no hay esa regulación. Como decías tú, si yo no voy sentado en el asiento y el carro se pasa... ¿Quién se hace responsable de un coche, de un choque? Exactamente. Sí, entonces hay muchos huecos, hay un proyecto que yo creo que vale la pena tocarlo la semana que entra, el proyecto Venus, donde hay un señor de 101 años, el cual él habla de una forma distinta de concebir un mundo en temas incluso económicos y demás. No habla de un capitalismo, no habla de una democracia, no habla de un socialismo, pero lo interesante aquí es que todo el componente principal es la tecnología, y no habla de que haya dinero. Real. Si es un señor real, está en Florida. No, está en Florida, y lo que me llama la atención es que a su edad esté pensando en cambiar al mundo, estén pensando en establecer un nuevo modelo, y tú puedes sonar a un disparate senil, pero no, allá ya están construyendo esa nueva ciudad, esa nueva forma de organización social, y que mete muchos componentes bien interesantes que vale la pena analizarlo, porque dice, ya no existe el dinero, ya no existe la propiedad, ya no existe la democracia, ya no existe el totalismo, el capitalismo, el socialismo, y se están sumando mucha gente. Pero lo interesante de esto es que el componente tecnología es el que gobierna absolutamente todo este proyecto Venus. Vale la pena traerlo a la mesa la próxima semana, sí, porque creo que muchos de nuestros problemas cotidianos pudiéramos de alguna manera retomar algo de ello y tratar de aplicarlo de una manera muy simple, muy sencilla en nuestro día a día. Qué interesante, Luis Fernando. Como siempre, déjanos un punto de contacto. Estamos en Twitter, en L Gallardo A. Muchísimas gracias, Luis Fernando Gallardo, en el Contexto Digital de esta semana.